Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a un nuevo programa de La Varita Mágica. Yo soy Pilar Yuk. En esta ocasión vamos a hablar sobre la psicología, sobre el cerebro, más que sobre la psicología, sobre el cerebro y sobre los comportamientos que van unidos a esto. A mí me parece un tema muy interesante, así que quédate que después vamos a hablar sobre todo esto. Como siempre, vamos a empezar con la numerología del día de hoy. Bueno, es día 4 del mes de junio. Tenemos entrada a nuevo mes. Ya veis qué rapidito, ¿no? Se va el tiempo. Luego vamos a tener una canción dedicada a ello. Porque los meses van volados. Bueno, tenemos otro mes, otra oportunidad de experimentar, de aprender. Y las energías pues nos van a ayudar a enfrentar los cambios. Digamos que eso será como el desafío del mes, enfrentar el cambio que viene con un desafío 5 en el final de la pirámide de los desafíos. Y también tenemos que el mes 6 pues nos conecta con la energía de Venus. El desafío yo diría que sería como, a ver, en general, así una lectura general sin entrar en especificar cada número, me lo voy a hacer así improvisado. Sería el desafío del cambio hacia lo que realmente nos gusta, realmente nos agrada, aquello que nos hace felices, siempre llevándonos a un lugar mejor, siempre llevándonos a una posición mejor, a estar mejor, sobre todo saliendo de la zona de confort y innovando con cosas diferentes, cosas nuevas. En general yo diría que sería la lectura así rápida del mes. Pero bueno, como la energía del día, el desafío o aprendizaje del día, nos suma un número 38, habla de la duplicidad, ¿no? Y que hay nada más doble que la mente. La mente, el cerebro, que es doble, derecho e izquierdo. Bueno, ahora luego vamos a hablar de todo eso. Pero el número 38 en los arcanos egipcios, como os digo, tiene que ver con la duplicidad y tiene que ver con la energía femenina. Rige lo que es el yo más perceptivo, el subconsciente, el mundo emocional, las reacciones anímicas, y se vincula con la memoria subconsciente y con las percepciones extrasensoriales. Nos otorga sensibilidad, es como estar más sensibles o más receptivos a las sensaciones, a las situaciones, ¿no?, que nos ocurran en este día. Lo que representa simbólicamente es la dualidad, la empatía, la cooperación, lo adaptable, ¿no?, la capacidad de adaptarnos, el ser considerados hacia los demás y súper sensibles hacia lo que los demás necesitan. Este es un símbolo de equilibrio, de unión, de receptividad. Y bueno, pues las personas con números 2, 11 son personas muy positivas, con tendencias artísticas y con gran sensibilidad y romanticismo. La duplicidad se refiere al acto de sagacidad y simboliza la virtud humana del conocimiento inducido voluntariamente. Es lo que predice este arcano. Este aprendizaje sería la duda ante una elección determinada y hace referencia a la duplicidad de la mente y a la necesidad de elegir entre dos cosas o dos opciones diferentes. Para esta elección es necesario comparar ambas opciones. Es un momento de elegir bien. La elección se debe hacer entre lo moral y lo que no se puede catalogar como correcto, entre lo que está bien y lo que nos gusta o nos agrada o atrae por alguna razón. Representa pues lo que es la energía femenina en general y también a la sabiduría y al instinto y a la intuición, ¿no?, que llevamos todos. Bueno, pues esto como predicción sería superar trabas y obstáculos que retrasan nuestros logros, usando nuestra inteligencia, solucionar los asuntos con sabiduría y virtud, y muchas veces puede ser gracias a la influencia de mujeres que gozan de estas virtudes.
sería el número, como decir, de la sacerdotisa, ¿no? También. También las relaciones pues serán armónicas, amistades sanas con influencias positivas. Todo esto si estamos bien encarados, y si no, pues tendremos que trabajar con el tema de las amistades. También podemos hacer 2 cosas a un tiempo, 2 trabajos o 2 situaciones o 2 actividades. Al ser dual es doble, todo doble. Bueno, vamos con la canción que hablaba antes, que habla del tiempo, que dice así: antes que el tiempo se vaya. Fonseca con Juanes. Los días se van volando, pensando en tu sonrisa. ¿Qué hago pa' que el reloj no vaya tan deprisa? Y quiero poderte aprovechar cada segundo. Eso yo quiero. Un día estás en enero y al otro es Navidad. Mejor bailemos lento pa' que nos dure más, te cuento. Pellízcame a ver si esto es cierto. Antes que el tiempo se vaya, quiero que sepas que eres lo mejor que hay en mi vida. Si tú estás a mi lado, siento que nada me falla. Contigo no hay problema que me dure más que un día. Mi medicina. Antes que el tiempo se vaya, vamos a guardar recuerdos que nos duren para siempre. Vivamos el presente y apaguemos las pantallas. No hay nada más valioso que lo que guarda la mente. Nunca te vayas. Perdóname, puedo ser un poco intenso y lo sé, pero mi amor, tú tienes que saber lo que yo siento viene de adentro y es solo por usted. Discúlpame, puedo ser un poco terco, lo sé, pero mi vida tienes que saber lo que yo siento es tan sincero y es solo por usted. Antes que el tiempo se vaya, quiero que sepas que eres lo mejor que hay en mi vida. Si tú estás a mi lado, siento que nada me falla. Contigo no hay problema que me dure más que un día. Mi medicina. Antes que el tiempo se vaya, vamos a guardar recuerdos que nos duren para siempre. Vivamos el presente y apaguemos las pantallas. No hay nada más valioso que lo que guarda la mente. Nunca te vayas. Wey, ley, 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 ley. Wey, ley, 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 ley. Wey, ley, 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 ley. Wey, ley, 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 ley. Vivamos el Pues a vivir, que esto pasa rápido. Y por lo menos pues lo que nos llevamos es la experiencia, ¿no? Bueno, el cerebro nos ayuda. Vamos a hablar del cerebro y de los comportamientos que van unidos a esto. Y ya que, bueno, pues eso, el cerebro lo es todo, todo. Es una especie de gran ordenador central que controla nuestra vida. Se ocupa de que el cuerpo funcione, la respiración, la circulación sanguínea, nos permite andar, correr, agarrar objetos y también almacena toda la información necesaria para vivir en este mundo. En poco más de 1 kilo de peso se archivan nuestros recuerdos, la memoria, la conciencia y las emociones. Sepamos cómo actúa este apasionante órgano. Como decimos, es todo. Apenas 1.300 gramos de peso, bueno, más o menos, ¿no? Supongo que habrá más grandes, más pequeños también. Se almacenan todas nuestras emociones, conductas. Es como una especie de central de comunicaciones que regula absolutamente todo. Es el órgano capital del sistema nervioso y gracias a él funciona nuestro cuerpo y también nuestra mente. Descubrir cómo trabaja esta refinada red de neuronas con sus interconexiones químicas y eléctricas supone iniciar un viaje apasionante, adentrarse en un mundo asombroso.
Bueno, tengo una cosa rondando por mi cabeza, como mi cabeza va también por libre. Y es que pude observar en la enfermedad de mi padre, que tuvo una demencia senil en sus últimos años, cómo su cerebro se iba como desconectándose, como si se le fueran apagando interruptores en el cerebro y dejara de funcionarle según qué cosas. Y era alucinante cómo de un poco tiempo a otro dejaba de hacer cosas, dejaba de tener conexión pues, con su cuerpo, con sus funciones orgánicas, incluso con si podía comer, si no podía comer, o sea, hasta esas cosas tan básicas, ¿no? Y bueno, no te digo ya el poder ubicarse, ¿no? Sobre todo ubicarse donde estaba, ni siquiera sabía dónde estaba muchas veces. Entonces me parece que este tema, y más en estos tiempos que corren, que hay tanta enfermedad mental y tanta deterioro, ¿no? A nivel cognitivo y cerebral, pues a saber un poco cómo funciona, ¿no? Y si podemos ayudar a que funcione mejor haciendo lo que haga falta, pues muchísimo mejor. Bueno, y ya sigo con este maravilloso libro que me lo he encontrado por mi casa. No sé, estaba ahí, pero no sé si me había dado cuenta alguna vez. A veces aparecen y desaparecen cosas. ¿Nos pasa eso? Aparecen y desaparecen cosas. Bueno, pues seguimos. Se llama Psicología para Todos. Era como una guía completa y era como por tomos, pero solo tengo este. Dice así: el cerebro es el motor, como hemos dicho, de nuestro comportamiento, de nuestra vida, y gracias a su trabajo se estimula la respiración, se mueve la sangre, se dirige el tránsito de nuestras proteínas, etc. Todo en él es química y electricidad. Es un verdadero motor de motores. Dada su importancia en el comportamiento del ser humano, los constantes avances tecnológicos se han abocado especialmente a desvelar sus misterios. Esta masa de tejido de unos 1.300 gramos aprox contiene todos los recuerdos acumulados a lo largo de la vida, tanto visuales como olfativos o auditivos. En ella están todos los refranes, todos los chistes, todas las historias que conocemos. Ahí están las recetas de cocina casera, el recuerdo del olor de los establos de mi pueblo de la infancia, todas mis alegrías y pesares, las habilidades de carpintería y todas las demás. La casa de nuestros padres, la fórmula del agua, los remedios caseros, los sueños y las fantasías, los éxitos y las decepciones, la imagen de la torre inclinada de Pisa, el primer beso, el último paseo, todo y mucho más está en el cerebro. Vamos a iniciar un viaje apasionante por esta materia tan delicada, tan refinada, pero también tan potente. En ella están las raíces biológicas de nuestras emociones y de nuestras conductas, allí y en todo el sistema nervioso. Por eso vale la pena asomarse a este panorama y asombrarse con él. Al comenzar el estudio del sistema nervioso, es inevitable comparar este con una central de comunicaciones, tanto eléctrica como química. Hay unos ingredientes básicos, las neuronas, que conforman los armazones, los postes de electricidad, a través de los cuales se estructura esta comunicación, y las ramificaciones o cables por donde se traslada la información y se comunican unas neuronas con otras. Y esto es tan válido para el que denominamos sistema nervioso central. Básicamente, el cerebro y la médula espinal, el verdadero centro de emisiones, como para el sistema nervioso periférico, que es el conjunto de zonas, que serían como los edificios, que se benefician o se perjudican por estas emisiones. El sistema nervioso central incluye todas las neuronas del cerebro y la médula espinal, sustancia englobada en la columna vertebral.
El sistema nervioso periférico une el sistema nervioso central con los receptores sensoriales, por ejemplo, tacto, gusto, dolor, los músculos y las glándulas del cuerpo humano. El sistema nervioso periférico tiene dos componentes, el somático y el autónomo. El somático transmite la entrada sensorial desde el mundo exterior al sistema nervioso central y dirige la salida motora, los movimientos voluntarios de nuestros músculos esqueléticos. Alguien recibe una caricia y sonríe. La sensación agradable de la caricia ha sido transmitida por el sistema nervioso somático. Los movimientos motores de los labios al sonreír son el resultado de la información enviada al cerebro por este mismo sistema, que le ha enterado del estado actual de estos músculos y, por tanto, de su capacidad para sonreír. El sistema nervioso autónomo es quizás el más conocido y popular, por ser el que influye sobre las glándulas, vísceras y músculos del interior del organismo. Si bien en parte es posible dominarlo, debe su nombre a la capacidad autónoma para operar por su cuenta, organizando el funcionamiento interno del cuerpo, los latidos cardíacos, la frecuencia respiratoria, los cambios digestivos e incluso los hormonales. El sistema nervioso autónomo se configura en una dualidad funcional: el sistema nervioso autónomo simpático y el parasimpático. El primero está marcado por la acción de la adrenalina y prepara al individuo para la alarma, la excitación y la defensa. El parasimpático, en cambio, para la tranquilidad y la calma. Imaginémonos irritados. El sistema nervioso autónomo simpático se va a encargar de acelerar nuestros latidos cardíacos, de incrementar la frecuencia de las respiraciones, hará la digestión más lenta, que devendrá plumbea, se llama así. Elevará el nivel de azúcar en la sangre, dilatará las arterias y nos provocará sudor frío. Estamos preparados para la lucha, la acción o simplemente nos moriremos de miedo. Cuando todo haya pasado, si es que pasa, lo cual no siempre ocurre, sobre todo en los sujetos con tensión crónica, el sistema nervioso autónomo parasimpático nos volverá a la calma y nos relajaremos. En la vida cotidiana, ambos sistemas se compensan continuamente para mantener un equilibrio que siempre es dinámico. Las células nerviosas o neuronas son las unidades elementales y básicas del sistema nervioso. El cerebro humano contiene más de 50 billones de ellas. Estas sorprendentes células reciben diferentes nombres según el lugar en que se orientan y su especialización. Las neuronas sensoriales, llamadas también aferentes, que significa hacia adentro, envían información desde los tejidos y órganos sensoriales del cuerpo hacia la médula espinal y el cerebro. Las motoras hacen el camino al revés, envían instrucciones a los tejidos y órganos, de ahí que reciben también el nombre de eferentes, que sería hacia afuera. A su vez, las neuronas motoras y las sensoriales se comunican entre sí por las llamadas interneuronas. Consideremos el ejemplo de los actos más sencillos, que son los reflejos, que no son más que respuestas automáticas a los estímulos. La vía refleja está conformada por una sola neurona sensorial y una sola neurona motora, comunicadas por la interneurona correspondiente. Si nos pinchamos con una aguja en la mano, la actividad nerviosa que genera el pinchazo viaja por las neuronas sensoriales y llega a las interneuronas de la médula espinal. Pero, ¿qué es una neurona? Una neurona es una estructura tridimensional especializada en recibir y transmitir impulsos nerviosos. Por una parte está el cuerpo de la célula, del cual se desprenden múltiples ramificaciones o dendritas, que es un nombre que se deriva del griego, del dendrón, que significa árbol.
prolongaciones cortas y de forma cónica, que reciben información de los sentidos, concretamente de los receptores sensoriales de otras neuronas. De este cuerpo también surge una única fibra, denominada axón, que transmite información desde la neurona a otras neuronas situadas a lo largo de todo el sistema nervioso. A diferencia de las dendritas, siempre cortas, los axones pueden proyectarse a lo largo del cuerpo hasta alcanzar longitudes muy apreciables, de varios centímetros. Un ejemplo son los axones de las neuronas musculares motoras que se proyectan desde la médula espinal hacia músculos muy alejados, por ejemplo, de los pies. Una vaina grasa aísla algunos axones y se denomina vaina de mielina. Esta mielinización permite un gran refinamiento en el transporte del impulso, con lo cual se acelera la transmisión. Los axones delgados y sin mielina son, por el contrario, muy lentos, van más despacito. ¿Cómo se desencadena esta transmisión, este impulso nervioso? ¿Sí? Pues la presión, el calor, la luz, el tacto o los mensajes químicos provenientes de centenares o millares de neuronas vecinas estimulan la neurona gracias a las dendritas, que reciben las diversas señales y que desencadenarán el impulso denominado también potencial de acción, consistente en un breve cambio eléctrico que avanza a través del cuerpo neuronal, como si de un rayo se tratara, recorriendo el axón, el cual actúa como un empalme eléctrico que vehicula el impulso hacia otras neuronas situadas en las diversas partes del cuerpo, como glándulas, músculos, vísceras. Este impulso viaja a diversas velocidades que oscilan entre 3 y 4 km/h hasta unos vertiginosos 300 km/h. Por eso necesitamos unos segundos o unas décimas de segundo para reaccionar ante un estímulo súbito, por ejemplo, el peligro de un coche que se abalanza hacia nosotros. También hay diálogo entre neuronas. Todo este mundo intrincado de neuronas interconectadas conforma una complicadísima red que se intercomunica, neurona a neurona, desde el axón hasta la siguiente célula. Entre este axón y la membrana del cuerpo neuronal hay un espacio que se denomina hueco sináptico. La unión, el beso neuronal, como lo llamaba Ramón y Cajal, mediante la cual hablan unas neuronas con otras, se denomina sinapsis. ¿Cómo se desarrolla esta especie de sutil beso? ¿Cómo hablan entre sí las neuronas? Por la química, por un delicado mecanismo llamado neurotransmisión sináptica. La química nos seduce, nos deprime, nos motiva. Las terminales del axón liberan unas sustancias químicas que se llaman neurotransmisores en el hueco sináptico, en una 10 milésima de segundo. Las moléculas químicas cruzan el espacio y van a la búsqueda de los receptores de la siguiente neurona, a las que se unen con pasión y relativo entusiasmo, encajando en estas cerraduras y abriendo las puertas, entre comillas, de la neurona, las cuales activan o inhiben el impulso, gracias a unos iones o átomos cargados eléctricamente que se disparan por la gasolina, entre comillas, química de los neurotransmisores. Estos neurotransmisores se almacenan en unas vesículas situadas en el axón, las cuales literalmente se rompen en cuanto se recibe esta orden de transmisión, dada por un aumento de calcio en el cuerpo de la neurona estimuladora. Bueno, es un proceso así, complicado. El cuerpo de la neurona estimuladora le da a la orden de activación, abre canales de calcio en el interior de esta neurona y luego se acumula
y rompe la vesícula en el axón. De ahí sueltan los neurotransmisores químicos al hueco sináptico. De ahí va a los receptores o las cerraduras de las siguientes neuronas y ahí se produce ese beso o apertura de puerta por las cuales discurren iones que transmiten la señal prevista. Se activa o se inhibe la neurona gracias a ese impulso. Una vez que ha actuado, el neurotransmisor es eliminado por fermentos, que son enzimas, específicos. El más conocido es el denominado monoamino oxidasa, que destruye las llamadas catecolaminas o vuelve en un ejercicio de ahorro sorprendente al axón, siempre así recaptado en nuevas vesículas que lo almacenan para volver a actuar. Todo un ejercicio de economía biológica para que veáis cómo funcionamos. Madre mía, esto es tremendo, ¿no? El funcionamiento de nuestro cuerpo. Bueno, y la verdad es que sí, me recordaba mucho a esos árboles que se conectan entre ellos en los bosques, ¿no? Que están todos interconectados y que se pasan esa información, ¿no? Pues es un poco así. Sí, unas preguntas y respuestas rápido y ya vamos a la siguiente canción, que me las he dejado así para no cortar el hilo. Me parecen interesantes esto de preguntas y respuestas. Dice: ¿cómo actúa nuestro cerebro a la hora de dar órdenes al resto del cuerpo y qué proceso se pone en marcha para ejecutar una acción? Dice: si por ejemplo decidimos que vamos a agarrar un objeto, el cerebro envía los impulsos necesarios a través de los nervios motores situados en la médula espinal hasta los músculos del antebrazo y la mano. Casi al instante, los músculos implicados se contraen o relajan para poder ejecutar esa orden. Otra pregunta dice: ¿existen en nuestro cuerpo zonas con mayor sensibilidad que otras con respecto al dolor, al frío, al calor o a la presión? Sí, dependiendo del número de receptores sensoriales. La punta del dedo índice es una de las partes más sensibles del cuerpo humano, pues en ella se concentran varios miles de receptores de distintos tipos, destinados a captar las sensaciones táctiles de presión, de frío, de calor y de dolor. Bueno, ahí yo doy fe, no solo por la sensibilidad de cuando estás dando un masaje, que notas todo lo que le pasa a la persona en sus músculos, si ahí tiene contracturas, si hay más calor, más frío. Bueno, es un receptor muy potente, sino porque me lo pillé un día en la puerta corredera y creo que no he sufrido un dolor más grande. Mira que parido. No creo que no ha habido un dolor más grande en mi vida. Yo creía que me desmayaba del dolor, porque sí, doy fe que es el sitio del cuerpo más sensible, creo yo, de todos. Bueno, vamos a poner ahora sí otra canción que tenemos aquí preparada, de Manuel Carrasco, también con Juanes, que dice así: gente corriente. Soy de la gente corriente que viene y que va. Soy como un perro encerrado queriendo escapar. A veces tomo pastillas, me cuesta dormir. Sé que no soy suficiente bueno para ti. Siempre ha sido complicado para mí. Eso que tú ves tan fácil para ti. ¿Qué es esto atravesado que tengo en el cuello? Que el aire va cortando igual que un puñal. Ya sé que a ti te pasa lo mismo, podemos dejarnos odiar. Y si voy a luchar con las manos atadas, al menos déjame que me quede sin voz. Saca la mierda fuera y que valga de algo esta maldita canción. Soy un hombre asustado con miedo y me acorralas, disparo con hielo. No eres tú, yo soy así. No eres tú, yo
Nos enseñaron la tabla del 4. Nunca entendí por qué no nos contaron cómo tratar de salir. Cuando nos toca sufrir, siempre ha sido complicado para mí. Eso que tú ves tan fácil para ti. ¿Qué es esto atravesado que tengo en el cuello? Que el aire va cortando igual que un puñal. Ya sé que a ti te pasa lo mismo, podemos dejarnos de odiar. Si vamos a luchar con las manos atadas, al menos déjame que me quede sin voz. Sacar la mierda fuera y que valga de algo esta maldita canción. La rabia, los gritos, no te necesito otra vez. Yo sigo queriendo entenderlo, sé que tú también. Soy de la gente corriente que viene y que va. Soy como un perro encerrado queriendo escapar. Y bueno, aquí seguimos hablando del cerebro, que bueno, pues eso es el que nos dirige, el que nos lleva todo, ¿no? ¿Cómo le llaman? El procesador. Bueno, pues hablábamos de las neuronas, y también habla aquí de los neurotransmisores. Dice, docenas de neurotransmisores han sido descubiertos en los últimos años y probablemente solo sean una mínima parte de los que existen. En una labor imparable de investigación, los neurocientíficos han identificado toda una serie de mensajeros cuyos efectos contribuyen de forma decisiva en el comportamiento, las emociones, la memoria y la inteligencia. La primera y más importante familia de neurotransmisores comprende una serie de componentes que actúan tanto en el plano del sistema nervioso central como del sistema nervioso periférico y se denominan aminas biógenas. Una de las más conocidas es la denominada acetilcolina, que las siglas son ACO, que actúa como mensajera de todas las uniones entre una neurona motora y el músculo correspondiente al que contrae. La acetilcolina tiene afinidad con unos receptores específicos que se denominan muscarínicos, de los cuales hay 5 subtipos. Si se bloquea la transmisión de esta acetilcolina, los músculos no pueden contraerse. El terrible curare, un veneno que ciertas tribus indias sudamericanas aplicaban a la punta de sus dardos, ocupa y bloquea a los receptores muscarínicos, de tal modo que la acetilcolina no puede actuar. La víctima de las flechas indias quedaba paralizada y a merced del cazador. La toxina butolínica, un veneno que puede formarse en los alimentos mal envasados, provoca también parálisis por un efecto semejante. En cambio, el veneno de la peligrosísima araña llamada viuda negra provoca un exceso espectacular y descontrolado de descarga de acetilcolina y entonces produce violentas contracciones musculares seguidas de convulsiones e incluso la muerte. Pueden ser el malsano resultado de la picadura de esta araña. Y tenemos ahora que hablar de la popular adrenalina.
La segunda familia de aminas biógenas está conformada por un conjunto de sustancias de importancia nuclear, que son las llamadas catecolaminas, una verdadera saga cuya bisabuela es la llamada L-dopa y el resultado final es una popularísima e inquieta nieta llamada adrenalina. Todos estos neurotransmisores están ampliamente distribuidos en el cerebro y su acción es esencial en numerosísimas funciones de nuestro comportamiento. Desencadenan emociones, tanto positivas como negativas. Ponen en marcha la motivación y su falta o bloqueo de sus numerosos receptores. Provoca, entre otros efectos malsanos, la depresión en todas sus formas. Su exceso, en cambio, puede dar lugar a ansiedad o euforia excesiva, entre otras muchas respuestas. De ahí que actuar sobre ellos sea labor principal de los psicofármacos. A su vez, la dopamina, que es el neurotransmisor esencial en la actividad positiva y por lo tanto en la motivación, es absolutamente necesaria para el equilibrio nervioso y muscular, a tal extremo que su destrucción o inactivación es la causa de la enfermedad de Parkinson, caracterizada entre otros síntomas por intensos temblores musculares. La histamina es el tercer pariente de la familia numerosa de aminas biógenas, distribuida también por los sistemas nerviosos, y estimula la secreción gástrica. El bloqueo de los receptores histómicos es una de las estrategias farmacológicas para luchar contra la úlcera gastroduodenal e interviene en las reacciones alérgicas. Recordemos los famosos antihistamínicos y en el control de la tensión arterial disminuyéndola. El último componente de esta familia es la serotonina y quizás uno de los neurotransmisores de más rabiosa actualidad, ya que se le ha implicado en el control del dolor, del sueño que provoca, del tono postural, de la inhibición del hambre y del sexo, de frenar la impulsividad, amén de modular el estado del ánimo, por lo cual las sustancias que incrementan su acción, impidiendo la recaptación hacia el axón y aumentando la oferta en la sinapsis, se han utilizado no solamente como potentes antidepresivos, sino también para controlar los impulsos excesivos o las compulsiones, que sería como repetición hasta la saciedad de un acto, lo cual se da en una enfermedad llamada, por ejemplo, del trastorno obsesivo. Regular el dolor, el sueño e incluso moderar las conductas adictivas. Entre estas sustancias, denominadas inhibidores de la recaptación de la serotonina, se encuentra la famosa fluoxetina, el Prozac, que no sé si es marca, pero bueno, pero también muchas otras como la paroxetina, la sertralina, el citalopram, la fluvoxamina, etc. La serotonina, esta dama de actualidad, proviene fundamentalmente, o paradoja, de la dieta habitual, cereales y leche sobre todo, y en concreto de un aminoácido presente en estos alimentos, que es el triptófano. Posee hasta 10 receptores distintos y se encuentra localizada sobre todo en el tronco cerebral, desde el cual se distribuye a todo el cerebro. Esta costumbre tan extendida en el mundo occidental de tomar leche con o sin cereales antes de acostarse, quizá provenga del acervo popular que sostiene que la acción de este alimento rico en triptófano ayuda a iniciar un sueño reparador. Sin embargo, una pequeña parte de la serotonina no proviene de los alimentos, sino de una glándula situada en el propio cerebro, denominada epífisis o glándula pineal. Es curioso que uno de los productos de la degradación de la serotonina sea la melatonina, una sustancia que ha sido relacionada, sin que se haya demostrado claramente, con el buen funcionamiento nervioso.
Debido a sus posibles efectos positivos, se ha disparado su venta incontrolada, sobre todo en Estados Unidos. Otros neurotransmisores que en 1973 dos investigadores americanos, Perth y Snyder, hicieron un descubrimiento realmente sorprendente: la morfina, un derivado del opio o adormidera que alivia el dolor. Era atraída por receptores específicos situados en áreas del cerebro vinculadas con el estado de ánimo y las sensaciones dolorosas. Esta paradoja solamente tenía una explicación razonable: que el cerebro tuviera sus propios opiáceos que elaboraba de forma natural. Y así es. Pronto se confirmó que la masa cerebral contiene varios tipos de moléculas neurotransmisoras a las que se les denominó péptidos, y entre las que se incluyen las morfinas opiáceas, las endógenas, que también se llaman endorfinas, las cuales se liberan de forma muy semejante a otras familias de neurotransmisores. Vamos a ver una por una estas endorfinas, pero antes con las preguntitas estas que nos dejan por aquí, que están muy bien y nos ayudan también a entender las cosas de otra forma. Dice: ¿todas nuestras sensaciones, desde el placer al dolor, son producto de la acción de neurotransmisores? Dice: sí. Las emociones como la alegría o la tristeza son básicamente un fenómeno biológico, al igual que los pensamientos y las formas de conducta. Algunos investigadores sostienen que la falta de ciertos tipos de neurotransmisores constituyen una de las causas bioquímicas de la depresión. Tenemos aquí otra pregunta que dice: ¿en qué área del cerebro se sitúan nuestros sentimientos y emociones, tales como el miedo, la alegría, el enfado? Los sentimientos afectivos suelen estar provocados por estímulos visuales, auditivos, táctiles, olfativos. Estas sensaciones se integran en las áreas de la emoción que se sitúan entre los dos hemisferios cerebrales, en la parte interna de la cisura, y producen reacciones como el temor o la alegría. Ahí se instalan. Bueno, vamos a ver esto de las endorfinas. Que se denominan también encefalinas y que se distribuyen ampliamente no solo en el cerebro, sino en todo el sistema nervioso, incluida la médula espinal. Son potentes analgésicos y se liberan como respuesta al dolor y el ejercicio intenso, lo que explica toda clase de sensaciones agradables, como el buen ánimo del corredor, del escalador o de cualquier deportista que, una vez finalizada su actividad, o el bienestar después de un placer intenso como la sexualidad, como así también los efectos anestésicos de la acupuntura y la indiferencia al dolor de algunas personas que sufren heridas importantes. Es prácticamente seguro que crean adicción, lo que explicaría que reincidamos en alguna de estas actividades placenteras. La somatostatina. Este péptido, que se localizado fundamentalmente en el hipotálamo, es un factor muy importante en la generación de la hormona del crecimiento, que secreta la vecina glándula hipófisis. Además, facilita la transmisión de dopamina entre las neuronas cerebrales. En la enfermedad del Alzheimer se ha descrito una importante disminución de somatostatina en el cerebro, por lo que se ha deducido que podría tener efectos positivos en la memoria y en los conocimientos adquiridos. La sustancia P, que desempeña un importante papel en la percepción del dolor, la colecistoquinina, quinina, que interviene en la contracción de la vesícula biliar y que regula la ingesta, inhibiendo la necesidad de hambre, y la neurotensina, que regula el exceso de dopamina en el cerebro. Son otros tantos péptidos de interés en la neurotransmisión del sistema nervioso. Que a veces, pues lo que pasa es que si no tenemos esas sustancias o nuestro cuerpo no genera las sustancias, pues las tenemos que ingerir de fuera. De ahí también, bueno, esto lo pongo yo de bocadillo, De ahí también que yo estuve leyendo hace tiempo
el poder del CBD cuando actúa como un inhibidor, ¿no? del dolor o un relajante, ¿no? El CBD es la sustancia de la planta famosa marihuana, la parte medicinal, ¿no? Bueno, dice seguimos, cuando Sherlock Holmes le decía a su eterno biógrafo, Dr. Watson, soy un cerebro, el resto de mi persona es un mero apéndice. Quizá podíamos pensar que exageraba, pero no se equivocaba mucho. En el cerebro están concentradas todas las funciones cognoscitivas, todas las emociones, todos los aprendizajes, toda la bondad, la maldad del ser humano, pero también el control de todas las funciones del cuerpo humano al que regula, como si de una perfecta computadora se tratara. Vamos a continuar el viaje por el sistema nervioso y a invadir su organización y su funcionamiento. En este viaje imaginario partimos de la médula espinal, nos introducimos en el centro del encéfalo y llegamos luego de dentro hacia afuera hasta su envoltura externa. ¿Por qué seguimos esta aparentemente caprichosa trayectoria y no otra? Pues porque aquí se hallan las estructuras más elementales de la vida, que compartimos con muchos animales y que aparecieron en los inicios seculares de la evolución, para llegar luego a elementos exclusivos del ser humano, aparecidos en épocas más recientes. Inmediatamente por encima del sitio donde la médula espinal penetra en el cerebro se hallan las regiones más arcaicas y profundas del encéfalo, el tronco cerebral, que comienza donde la médula termina y se ensancha levemente formando el bulbo raquídeo. Otra pregunta que tengo por aquí. ¿Tienen que ver las hormonas con el mal estado anímico que suelen experimentar las mujeres durante la menopausia? Obvio, el nivel de estrógenos es mucho más bajo en el climaterio que durante el periodo fértil de la mujer. No puede descartarse que los cuadros depresivos que suelen presentarse en la menopausia estén relacionados con el especial proceso hormonal que se produce en estos años. Así que bueno, todo tiene su aquel. Otra pregunta dice, ¿es cierto que las neuronas también tienen algo que ver con que lleguemos a ser más altos o más bajos? Pues sí, están relacionadas con el crecimiento. Una de las moléculas neurotransmisoras que contiene la masa cerebral es la somatostatina, un péptido situado principalmente en el hipotálamo, a cuya acción se debe la producción de la hormona del crecimiento que secreta la glándula hipófisis. Así que todo está perfectamente, obviamente perfectamente estructurado, perfectamente sincronizado y debería funcionar, ¿no? Perfectamente. Pero bueno, ahí vienen luego pues los fallos, ¿no? Que no todo es perfecto y a veces pues falla. Y yo creo que también una parte de que fallen este tipo de cosas es pues alimentación, el estrés. Son factores importantes, el tabaco, el no cuidarse, por ejemplo, la columna, el ir al quiropráctico para alinear y que no haya interferencias en el sistema nervioso y que todo pueda fluir en perfecto libertad, ¿no? Que todas esas ramas de ese sistema nervioso por donde pasan todas estas neuronas y demás y todas estas conexiones puedan conectarse, puedan funcionar perfectamente. Entonces hay muchos factores que ayudan a que todo funcione bien. No es cuestión tampoco a veces de suerte. Puede haber malformaciones o puede haber situaciones así, obviamente. Pero muchas veces es por nuestro propio deterioro porque no nos cuidamos lo suficiente. Entonces, bueno, pues un poquito de deporte, buena alimentación. Yo pienso que hay que comer de todo. El otro día hablábamos de la dieta antiinflamatoria y también me parece muy importante pues eso, no estar en ese estado inflamatorio que tiene que ver mucho también con el estrés, situaciones mantenidas de estrés continuo. El estar en un estrés continuo, que estás en alerta todo el tiempo, tu sistema nervioso está todo el rato encendido y claro, no se relaja y eso hace que no pueda funcionar, que al final tus
los péptidos estos que se generan, pues no se generen. Y entonces empieza a tener una deficiencia ahí y empezará a funcionar todo. Y es que estoy viendo muchísima gente con problemas en el cerebro, problemas mentales. y hay que tomar conciencia de esto, ¿no? Y cuidarnos más, por lo menos mientras estemos un poquito bien y podamos cuidarnos, tener conciencia de eso y ser, ¿no? Estar más para nosotros, para cuidarnos bien. Bueno, yo creo que voy a seguir. ¿Sabes qué pasa? Que no me da tiempo a todo porque estamos ya terminando el programa, pero aquí hay cosas muy interesantes. Hablaba también de la relación del cerebro con la alimentación, por ejemplo, y pues seguiremos hablando de todo esto. Me parece bastante interesante. Si te parece interesante, pues pónmelo ahí en los comentarios o mándame en WhatsApp. Te dejo el número de teléfono: +34 687 49 6050, +34 687 49 60 50. Y ahí nos estamos compartiendo cositas, ¿vale? Bueno, para terapia, lo que necesites, numerología, coaching, ahí estoy. Pues vamos a poner para despedirnos, ¿sí? Ya es hora, ¿no? Más o menos. Vale. Para despedirnos, una canción está cantada por mujeres, se llama Woman of the Waters. Las voces de Arilla, Ayet, Leatson y Ayla Schaffer. Ahí os dejo. Hasta la semana que viene. Ser felices. Chau, chau. I sit with the waters and know why I'm here. A woman who comes from the waters. You carry her, you move as her daughter. You swell with the moon and come empty anew, giving life to the silence, keeper of time. Woman who comes from the waters. You die and renew with the cycles of wisdom, reading the day, seeing the vision. Woman who comes from the waters. And the waters in me are the waters in me. Remember, one river. And the waters in me are the waters in you. Remember, one river. The moon shines under the seas and the tides rise. Bring it to me, oh, to mine eyes, together and see all that's clear. The wingspan asks of the skies, and as women to be alibis, we are living alongside the